presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar para presentar el resumen de la lección número 4 de esta nueva serie de estudios que nos hablan de la profecía. Cómo estudiar la profecía es lo que estamos viendo cada semana y por eso vamos poco a poco avanzando para llegar al momento en que podamos entender mejor las profecías bíblicas. Esta semana la lección nos va a hablar de las naciones. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ir hasta el principio, en el jardín del Edén, el lugar ideal preparado por Dios para que fuera la morada de los seres humanos. Los primeros padres, Adán y Eva, pudieron vivir en ese lugar maravilloso. Cuando entró el pecado, entonces Dios sacó a la primera pareja del jardín. Y allí Dios colocó guardias para que no tuvieran acceso ningún ser humano al árbol de la vida que se encontraba dentro del jardín del Edén. Así permaneció custodiado por un tiempo hasta llegado el diluvio, cuando sabemos que las torrenciales lluvias hicieron estragos en la tierra. Entonces Dios ya se había llevado el jardín del Edén, esperando un día tener la oportunidad de estar de nuevo en ese jardín cuando Dios nos dé el privilegio de llegar al cielo y luego a la tierra nueva, donde seguros estaremos allí conociendo el jardín del Edén. Después del diluvio, comienzan a multiplicarse las personas y comienzan a surgir hombres que tienen autoridad sobre otros hombres. Comienzan a ser más poderosos, más diestros y comienzan a liderar a otras personas. Y uno de ellos es Nimrod, quien se destaca por ser un hombre poderoso, pero también un hombre que está guiando una rebelión contra Dios. Él forma ciudades y una de esas ciudades que forma es Babel. Y de esas ciudades que formó primero sale a formar otra ciudad, la cual se llamó Nínive. Es importante el nombre de estas dos ciudades porque las vamos a encontrar en las profecías. Nimrod es una de esas personas que se oponía a la autoridad de Dios y moviliza a pueblo entero para hacer algo en contra de los planes de Dios. Pero Dios interviene cuando ellos están levantando la torre de Babel y entonces Dios se encarga a través de hacerlos hablar otras lenguas y que no se pudieran entender, que se dispersen por la faz de la tierra y entonces se comienzan a formar pueblos, naciones, lenguas, tribus. Comienza a ser una población grande. Al mismo tiempo, entonces Dios llama a salir de esas ciudades, ¿a quién? A Abraham, para que fuera el iniciador de un pueblo. Dios iba a establecer un pueblo. En medio de los demás pueblos, Dios iba a establecer uno, el de él, Israel, que comienza con Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, se dirige a la tierra prometida y allí se establece y comienza a formarse su descendencia, comienza a crecer el número de su familia y llegado el momento, Dios los llama a formar una nación. Esa nación tenía que mantener esa relación con Dios. Dios iba a ser su líder, Dios iba a ser su gobernante, Dios iba a ser el que los iba a instruir, Dios les iba a dar la sabiduría, Dios iba a hacer algo especial con ellos, de tal manera que pudieran ser una nación que las otras naciones vecinas preguntaran, ¿qué tienen los israelitas? ¿Qué hay de especial en ellos? ¿Por qué es una nación tan atractiva? Y entonces sabemos que los juicios que Dios había dado, los estatutos, harían de Israel algo especial. El gobierno de Dios también, porque entonces Dios los iba a instruir a través del santuario, Dios los iba a instruir a través de las leyes de Él, como su alimentación y otras cosas que harían de Israel un pueblo especial. Pero Moisés dice que habría algo especial. Lo dice en Deuteronomio. ¿Qué era eso? Que las otras naciones tenían dioses hechos de piedra, de madera, de metal,
imágenes que habían hecho ellos con sus propias manos, a los cuales ellos rendían culto. Pero Moisés dice, Israel es una nación privilegiada porque ¿qué Dios puede estar con los suyos? ¿Qué Dios va a estar cerca de ellos? Solo Dios. Por eso había algo que hacía a Israel muy interesante, muy atractivo a las demás naciones, que su Dios estaba con ellos, su Dios se manifestaba con ellos, su Dios les revelaba sus mensajes, sus instrucciones, y su Dios era el que los hacía prosperar. Era su Dios el que estaba con ellos. Así Israel sería bendición a las demás naciones. Así dijo Dios a Abraham, que él iba a ser bendición a todas las familias de la tierra. Cuando Israel estaba establecido como nación, ese era el plan de Dios. Si Israel no obedecía a Dios, si Israel se iba tras otros dioses, entonces terminaría siendo ¿qué? Maldición. Sabemos qué sucedió. Israel comenzó como una nación fuerte, poderosa, próspera, atractiva, pero después fue cediendo. Israel hizo algo que no midió las consecuencias de esa petición. A través de Samuel, quien era el líder en ese momento, dijo, pídele a Dios que nosotros queremos tener un rey. Te hacemos ese pedido, habla con Dios, porque Samuel era el sacerdote, era el profeta, era el líder. Nosotros queremos tener un rey como las otras naciones tienen un rey. Samuel se entristeció y fue a comunicarle a Dios ese pedido. Y Dios le dice, Samuel, tranquilo. Ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque yo era su gobernante, yo era su líder, yo era su rey. Pero ellos quieren tener un rey humano como las otras naciones. Ya estaban establecidas las situaciones que se darían si tenían un rey. El rey va a pedir a sus hijos para que sean miembros del ejército y mandarlos a las batallas. El rey va a cargarlos con impuestos. El rey se va a llevar a sus hijas para que sean doncellas y para que sirvan en el palacio. El rey va a confiscar sus bienes en algún momento. ¿Aún así quieren un rey? Ellos dijeron, sí, sí queremos un rey. Bueno, entonces después viene la sentencia. Cuando se arrepientan de haber colocado un rey, Dios dice, yo no los escucharé. Ustedes decidieron, ustedes soportarán las consecuencias de haber pedido un rey. Dios había dado instrucciones que si ellos llegaban a tener un rey, leyeran el libro de la ley. Todos los días el libro de la ley. Para que se recordaran de Dios, para que se recordaran de tomar decisiones sabias, para que hicieran juicios justos, para que no abusaran del poder, de la autoridad que tenían. ¿Y qué sucedió? Los reyes hicieron lo malo. No obedecieron a Dios. Los reyes comenzaron a llevar al pueblo a la idolatría. Los reyes hicieron alianzas con otras naciones. Los reyes se convirtieron en personas abusivas, autoritarias y cometiendo pecados, haciendo lo malo a los ojos de Dios y llevando al pueblo también a esos caminos incorrectos de la idolatría y de apartarse de las instrucciones de Dios. Levantaron altares en lugares para rendir culto a otros dioses, se unieron en matrimonio con personas de otras naciones, trayendo así la idolatría y la mundanalidad al pueblo de Dios. Eso fue lo que sucedió con Israel, hasta llegado el momento en que Dios dijo, ya no más, y permitió que fueran llevados cautivos, y ahí se terminó la historia de los reyes de Israel. Eso fue Israel y lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Venimos en la historia al Nuevo Testamento. La historia de este mundo es la historia de gobernantes, de personas que abusan de poder. Triste historia, porque siempre hay gobernantes que están colocados allí para favorecer al pueblo, pero lo único que buscan es sus propios intereses. La misma historia que hasta hoy vivimos muchos de nosotros en cualquier país donde estemos. Pero Dios establece una iglesia, así como estableció a Israel en un momento, establece una iglesia. Y el plan de Dios es que Israel fuera una luz
para las demás naciones, porque las demás naciones vivían en oscuridad de idolatría, vivían en oscuridad de falsas enseñanzas, vivían en oscuridad de adorar imágenes, de adorar a dioses hechos de otros materiales por ellos mismos, a muchas cosas que ellos hacían incorrectas. Dios quería enviarle luz y a través de Israel quería que esa luz llegara. Lo mismo al tiempo de la iglesia, Dios quería que la luz de la iglesia resplandeciera y la iglesia primitiva lo hizo en los primeros 2 siglos, podemos decir. La iglesia era una luz, algo que ahí se manifestaba el evangelio. Era tan fuerte el evangelio que los gobernantes decían: tenemos que terminar con los cristianos, tenemos que acabarlos, están creciendo demasiado, se están propagando. Hubo persecuciones, hubo muchas muertes de cristianos, pero la iglesia se mantenía y seguía creciendo teniendo esa luz. Cuando cesó la persecución en el siglo IV, entonces la iglesia no hizo lo correcto porque tenía que aprovechar esa calma para propagar el evangelio, pero empezó a buscar la pompa terrenal, los privilegios terrenales, la autoridad terrenal, la riqueza terrenal. Pusieron los ojos en las cosas de este mundo los líderes religiosos. Comenzaron a hacer alianzas con los gobernantes, con las autoridades civiles. Lo mismo que hizo Israel, ahora se estaba repitiendo en la iglesia. Así como Israel fue haciendo la alianza con otras naciones a través de matrimonios y otras veces a través de impuestos, tributos, ceder en otras cosas, la mundanalidad fue llegando al pueblo de Israel hasta convertirlo en un pueblo, en ocasiones, peor que sus vecinos. Ahora estaba así la iglesia, aceptando la mundanalidad, aceptando la influencia de las autoridades civiles, de los poderes políticos, y se convirtió en una iglesia político, religioso, en una autoridad civil, en una autoridad terrenal. Y así como en el pasado hubo gobernantes sacrificando a niños a los dioses paganos, la iglesia comenzó a sacrificar a seres humanos a través del martirio, porque había quienes se oponían a lo que estaba haciendo la iglesia y entonces dijeron: no, hay que sacrificar la vida de estas personas, hay que matarlos, hay que terminar con ellos. Y hubo persecuciones a los mismos cristianos porque ellos se mantenían en lo que Dios había establecido. ¿Y quiénes le daban persecución? ¿Quién le daba muerte? La iglesia. El plan de Dios de que su iglesia fuera una luz se vino abajo también, porque no hicieron lo que Dios quería que realizaran, sino que fueron buscando los gustos terrenales, los placeres mundanales, las conveniencias. Cuando había alguna situación difícil, discusión, un problema en la iglesia, buscaban una autoridad civil que trajera allí la solución y que todo quedara en orden. Y los gobernantes haciendo alianzas con la iglesia para hacer crecer sus dominios. Dejó de ser la luz que Dios tenía preparada para las naciones. Vamos ahora a ver eso en el plano individual. Tú y yo somos llamados por Dios para ser una luz. Esa luz que Dios quería que fuera Israel, esa luz que Dios quería que fuera la iglesia, esa luz Dios quiere que todavía alumbre este mundo. Y Dios tiene ahora una iglesia para que predique esas verdades, para que las personas salgan de la oscuridad. La iglesia debe predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Por eso dije, en plano individual, nosotros tenemos que hacer la tarea y también la podemos hacer en nombre de la iglesia. Pertenecemos a una iglesia que Dios quiere que propague el mensaje de los 3 ángeles. Salid de ella, pueblo mío, dice Dios. El mensaje del tercer ángel: salid de Babilonia, salid de la confusión, salid del error, salid del engaño. Babilonia, la iglesia popular, la iglesia que creció haciendo alianzas con las naciones, la que ha dado el vino de su engaño a todo el mundo, a los gobernantes, a las autoridades, y las personas han aceptado ese vino. Y allí, dentro de esa población,
hay muchos verdaderos hijos de Dios. Y Dios los llama a través del mensaje que nosotros conocemos, el mensaje de los 3 ángeles, a salir de allí, a que dejen esos errores, de que vengan a la verdadera luz, al conocimiento de la palabra de Dios. Este mensaje tiene que ser predicado a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Naciones. Hay muchas naciones, hay muchas lenguas, hay muchos pueblos, y Dios quiere que esos pueblos sean alcanzados a través del mensaje del Evangelio eterno, de esa luz que tú y yo tenemos por conocer a Dios y que otros no conocen, pero pueden conocer si nosotros irradiamos esa luz. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos alumbrar en medio de una generación perversa y maligna. ¿En qué condición vivimos ahora en el siglo XXI? En el lugar donde estés, seguramente vas a enterarte que hay personas muy malas, tal vez ya has sufrido consecuencias en tu vida, en tu familia, por causa de ellos, cuyos pensamientos son de continuo al mal, como los seres antediluvianos. Lo que hoy vemos en la noticia, lo que hoy podemos encontrar en internet y de muchas maneras, la maldad sigue creciendo. En medio de ese tipo de personas, de una generación perversa y maligna, tenemos que alumbrar. Solo podremos hacerlo si estamos conectados a la vid verdadera, Cristo Jesús, que es la fuente de energía para que tengamos luz suficiente. Tal vez estamos intentando hacer algo con nuestra propia luz, opaca, débil, manchada. Entonces, si tú tienes una lámpara, una bombilla así manchada o que es opaca, ya no irradia suficiente luz, ya no alumbra. Tal vez así está nuestra vida y tenemos que permitir que Jesús limpie nuestra vida, mantenernos unidos a Él para recibir la suficiente energía, porque Él es la luz verdadera. Nosotros somos llamados a alumbrar porque vamos a recibir de esa luz verdadera la luz que podemos compartir a nuestros semejantes. Este mensaje tiene que llegar a todas las personas. Tenemos ese privilegio de conocer la luz, pero tenemos que compartir esa luz. Y el llamado también es para nosotros. Dice ese llamado: salid de ella, pueblo mío. ¿Y por qué digo que es para nosotros? Porque tal vez alguien va a decir: no, yo no estoy en Babilonia, pastor, nosotros no estamos en Babilonia, nosotros ya salimos de esa confusión, ya salimos de ese error. Pero ahora la pregunta de este estudio: ¿cuánto de Babilonia está en nosotros? Nosotros no estamos en Babilonia, pero ¿cuánto de Babilonia está en nosotros? Israel permitió que Babilonia mundanal fuera entrando a su territorio, fuera entrando en sus corazones, en su mente, y después de ser una nación privilegiada por Dios, llamada a ser luz, terminó su triste historia no haciendo lo que Dios había preparado para ellos. La iglesia también permitió que Babilonia fuera entrando con sus pompas, sus enseñanzas, sus falsas doctrinas, con su vino, con su error, con su engaño. La iniquidad penetró en la iglesia y no se cumplió el objetivo de Dios, porque la iglesia terminó convirtiéndose en algo mundanal. Y nuestra vida podría pasar lo mismo. El mismo peligro corremos nosotros, conociendo la verdad, conociendo el mensaje, sabiendo qué tiene Dios como planes para nuestra vida. La luz que tenemos, que nos ha alumbrado a nosotros y nos trajo de esas tinieblas a la luz verdadera, la tenemos y la tenemos que compartir. Pero tal vez Babilonia está comenzando a penetrar en nuestra vida. ¿Cuánto de Babilonia ya hay en nosotros? El llamado es salir de Babilonia, y el llamado también podría ser: saca Babilonia de tu vida, saca Babilonia de nuestra vida. Tiene que salir, saquemos a Babilonia de nuestra vida. No permitamos que las cosas de este mundo nos vayan llevando paso a paso hasta que terminemos siendo como Israel, idólatras, alejados de Dios, o terminemos siendo como la iglesia de ese periodo de la historia, una iglesia que no cumplió el objetivo de Dios, que aceptó la mundanalidad y se hizo un poder político religioso. Dios quiere que nosotros seamos la luz. Ya dijimos, unidos a la luz verdadera, siempre vamos a tener luz para compartir con nuestros semejantes. Unidos a la luz verdadera, no vamos a dejar que las cosas
de Babilonia estén en nuestra vida, ni vamos a permitir que el mundo entre en nuestra vida, sino que vamos a ser conscientes del peligro que corremos y vamos a permanecer como Dios quiere, fieles, leales a Él, a pesar del lugar donde vivimos, del ambiente y de la generación que nos rodea. Tenemos que mantenernos fieles a Dios y cumplir con el propósito que Él nos ha dejado de ser luz a las naciones. Hemos escuchado este mensaje de lecciones de la Biblia para esta semana. En la nación donde estés, Dios quiere que seas luz. En el lugar donde estemos, debemos ser luz. Con la familia que nos rodea, tenemos que ser luz. Con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, tenemos que ser luz. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Que alumbremos a los demás, que no nos escondamos, que podamos ser una luz que alumbre a aquellos que necesitan conocer de Cristo Jesús. Esperamos que la palabra de Dios siga creciendo en tu vida. Esperamos que los mensajes de lecciones de la Biblia sean oportunos, llamados e invitaciones de parte de Dios para tomar sabias decisiones. Gracias porque nos permites llegar a través de este medio de comunicación a donde tú estás. Te invitamos a que sigas lecciones de la Biblia a través de las redes sociales, a través de UR Play, a través de la transmisión de esta emisora, y también puedes escucharnos en los podcasts en Spotify. Así que hay muchas maneras en que puedes oír de la palabra de Dios y tomar la decisión de ser una luz, porque eso es lo que Dios ha planeado para tu vida. También te invitamos a que asistas a la iglesia adventista más cercana a tu comunidad. Allí serás bien recibido y ahí podrás conocer más de la palabra de Dios y del estudio que nos llevará a conocer más la profecía bíblica. Vamos a finalizar con palabras de oración este estudio. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tener un plan para cada uno de nosotros. El plan es que nosotros seamos una luz, que seamos predicadores del Evangelio eterno. El deseo tuyo es que nosotros podamos alumbrar donde quiera que estemos. Nos llamas a salir de el mundo donde estamos para no ser como los del mundo. Vivir en este mundo, pero no ser como los del mundo. Así como llamaste a Abraham, nos has llamado a nosotros a ser una luz en medio de una generación perversa y maligna. Debemos alumbrar y solo lo podremos hacer si mantenemos una relación continua contigo, si mantenemos nuestra vida conectada a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Señor, gracias por hablarnos. Que tomemos la mejor decisión de nuestra vida, ser esa luz. Y aquellas cosas que Babilonia ha colocado en nuestra vida, que las podamos sacar, porque sabemos cuáles podrían ser las consecuencias de dejar que Babilonia esté en nuestra vida. Queremos salir de Babilonia y sacar todo lo que hay de Babilonia en nuestra vida y ayudar a otros a salir también de Babilonia, para que puedan conocer la luz verdadera, andar en el camino correcto y un día juntos morar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos, por hablarnos, por amarnos, por esperarnos, por tener paciencia con nosotros y darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.